Y lo decíamos, el sábado se cerraron finalmente las listas, se terminaron las especulaciones y ya conocemos a los precandidatos de cada uno de los partidos, si es que quedan partidos, ¿no? Bueno. De cada uno de los sectores internos de algunos partidos, justamente para lo que serán las PASO el próximo 19 de abril. Algunos esperaban, eran de suponer, y otros con grandes sorpresas. Por supuesto, vamos a estar repasando quiénes serán los precandidatos a gobernador y también los precandidatos a intendentes y concejales. Gustavo, es así, ¿no? Sí, como decía María José, quedan partidos Sí. algunos, me parece, Sí. que termina siendo así. Sí. Pero bueno, se cumplió el plazo, estamos en un periodo también donde pueden haber algunos cambios, puede haber algunas tachas en las listas presentadas el último fin de semana en Capital Provincial. Sorpresas para algunos y no tantas para otros. No, habían algunos que ya, bueno, tenían ciertas confirmaciones, habían listas donde habían más certezas que en otras, pero realmente surgieron nombres que en la previa no se tenían en cuenta, ¿no? Sí, eso es principalmente lo que fueron, o lo que son las listas aquí en el departamento. Pero en la provincia hubo un ambiente de muchísima conversación, muchas negociaciones, y en este marco, bueno, se fueron conociendo las listas que faltaban, principalmente por el partido oficialista, el partido del justicialismo, en la provincia donde se sabía con cierta certeza que Adolfo Bermejo encabezaría una de las listas, pero el resto, ¿quién estaría acompañando? Bueno, justamente se buscaba la unidad dentro del oficialismo, unidad que no se consiguió porque serán 3 finalmente las listas, ¿no? Sí, esto en la provincia, nosotros vamos a ir compartiendo las placas, principalmente esta donde nosotros hacíamos mención. Adolfo Bermejo entonces será una de las fórmulas del Partido Justicialista, acompañado por parte de Diego Martínez Palau. Nosotros la semana pasada decíamos, esta visita a la provincia de Randazzo, la posibilidad de reunirse también con Mazón, de lo que se podría llegar a desprender esta fórmula. Incluso en la jornada del último sábado, María José, ya se hablaba por allí la posibilidad también que una mujer fuera quien acompañara a Bermejo en la fórmula. Estamos hablando de la sanrafaelina Patricia Dadal, tan identificada también con los sanrafaelinos o los hermanos Félix. Sí, un poco para llevar justamente al sector de los hermanos Félix a la unidad dentro del justicialismo. Esto no se logró y finalmente el actual ministro de Transporte de Francisco Pérez, Diego Martínez Palau, será el vice de Adolfo Bermejo, quien actualmente es senador nacional. Recordemos que Alejandro Bermejo, su hermano, es quien conduce los destinos de Maipú. Sí, en este caso, con cierta satisfacción, termina entonces los azules de Mazón y también la corriente de Ciurca en esta dupla que se ha formado entonces para la gobernación, dejando un poco de lado la integración de los hermanos Félix. Bueno, pero no será la única, decíamos, la fórmula del Frente para la Victoria. No, porque también hay otra fórmula de las 3 que presenta el Partido Justicialista. Esta es la otra. Estamos hablando de este Guillermo Carmona, que se hace denominar kirchnerista puro, Sí. y que confirmó también a Alejandra Naman como su precandidata a la vicegobernación. Y que parece que hasta el último momento se intentó convencer a Carmona justamente que apoyara la fórmula de Bermejo, pero no se logró y finalmente será candidato a la gobernación, como ya precandidato, como ya ha ocurrido Sí. en veces anteriores, Ha ¿no? estado también, bueno, este hombre que ha tenido su paso por la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, que también ha estado aquí en el departamento, ahora con esta posibilidad que viene peleando, y también enseguida vamos a hablar porque también con algunos referentes aquí en Alvear. Y que actualmente es diputado nacional, Carmona. También está compartiendo con una banca en la legislatura. No, Gustavo, desde el año 1983 que el Partido Justicialista no lleva más de 12 precandidatos entonces a la gobernación aquí en la provincia de Mendoza. Y por suerte o por arreglos, ¿no es cierto? Fueron 3 los precandidatos que presenta el Partido Justicialista, porque recién veíamos a Diego Martínez Palau, quien era el 4.º hombre que se presentaba y se perfilaba para la precandidatura. Pero finalmente, bueno, hubo arreglo y Palau va como vice de Bermejo. Bueno, ya que pateó el tablero, ¿no? Hay uno más que pertenecía hasta hace minutos nada más al gabinete provincial, ¿no? Sí, y que tuvo una salida un tanto desprolija por parte de él, de la gobernación o del gobierno de Francisco Pérez. Estamos hablando de Matías Robi, quien ha confirmado también entonces, con mucho apoyo del sindicalismo, su precandidatura a la gobernación. Exactamente. Y justamente quien va de vicegobernador o precandidato es un sindicalista. Bueno, él destaca hasta hace poco, digo, el exministro de Salud. Claro, había sido un hombre que cuando irrumpió en el gabinete de Pérez un poco revolucionó sobre todo los medios, ¿no? Porque visitaba sorpresivamente los centros de salud, visitaba los hospitales. Bueno, fue un hombre que se movió bastante dentro del gabinete de Pérez y era como una especie del ministro estrella de Pérez. Sin embargo, sorprendió su salida, ¿no? Sí, Cuando y se al conoció. parecer, y a decir de algunas encuestas, en el norte de la provincia está muy bien posicionado o tiene cierta aceptación, que esto, bueno, lo ha llevado a precandidatearse, ¿no? Bueno, decíamos 3 del lado del Frente para la Victoria. ¿Qué pasa del lado del radicalismo, donde las cosas en cuanto a la gobernación están un poco más definidas, ¿no? Sí, parece un poco más ordenado, porque lo decíamos, Alfredo Cornejo entonces
y también la legisladora nacional Laura Montero son quienes se presentan entonces con esta fórmula para ir por la gobernación de la provincia a partir del 19 de abril. Bueno, hay un Alfredo Cornejo que tiene muchísima habilidad para esto de los acuerdos, ¿no? Y sin ninguna duda esto se vio también reflejado hace bastante, ya que confirmaron esta fórmula y realmente ha llegado a un acuerdo con el PRO, con el PD, con varios sectores dentro del PRO y del PD, todos van detrás de Cornejo, Sí, ¿no? conformó un frente amplio y esta tempranera, por decirlo de alguna manera, confirmación de Cornejo Montero, esta fórmula que se anunció, por allí quizás también le puede jugar a favor, ¿no es cierto?, la Unión Cívica Radical a la hora de pelear por un lugar en la gobernación. Claro, porque después de los departamentos ha sido mucho más dividida la cuestión, en cada uno de los departamentos, entre el mismo Partido Demócrata, la Coalición Cívica Libre del Sur. Sin embargo, Cornejo, bueno, los alineó a todos, él. Sí, ¿no? obviamente. Hay otro sentido también, que van a buscar reconquistar aquellas comunas que hoy por hoy tienen el escudo justicialista. Claro, porque uno por allí ve que, por ejemplo, en San Rafael, uno de los candidatos de Cornejo, aunque suene raro, es Chicho Ruz. Sí. Uno de los precandidatos a la intendencia, pero que lleva a Cornejo en la boleta como gobernador. Claro, ¿no? y bueno, a eso también es lo que apunta, tratar de tener la mayor cantidad de volumen de votos para lo que va a ser las próximas elecciones. Pero bueno, esto hasta incluso esta semana va a ser todo muy complejo porque habrán muchas idas y vueltas, el panorama aún no está muy claro, pero bueno, seguramente que en los próximos días todo esto se va a ir aclarando, así que indudablemente vamos a estar hablando con algunos de los precandidatos a nivel local. Pero bueno, justamente, y en Alvear, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, ¿qué va a pasar aquí en General Alvear o cómo han quedado momentáneamente las listas? Bueno, vamos a ir repasando también con algunas placas, con esto nos vamos a ir ayudando un poco para entender cuál es el panorama, las listas son extensas, hay muchos avales que se presentan por parte de cada una de las listas. Empezamos por la Unión Cívica Radical, Walter Marcolini, quien también anunció tempranamente quiénes se sí, fue uno de los que primero se definió por su precandidatura a la intendencia del municipio y que también es uno de los que también dio a conocer con qué persona iba a estar trabajando en la lista. Walter Marcolini, con concejales a Carlos Río en primer término, Nancy Vinichenko en segundo término, Félix Grasso y Maricela Arriaga. Esa es la lista de concejales. Y en diputados estará Víctor Álvarez. Para tener en cuenta también, esta candidatura de Víctor Álvarez, creo que va en el cuarto lugar, también va con el partido FE. Bueno, recordemos que Víctor Álvarez fue asesor de Walter Sanz, un hombre muy ligado a Walter Sanz, ¿no? Sí, a la Unión Cívica Radical. Y después, bueno, aparece como lista colectora 3 integrantes, que es el caso de José Kosuc, Manolo Pérez y Marcela Urín. Del Frente Renovador. Del Frente Renovador, que es el mismo Frente Renovador del de Jorge Guifonso, por ejemplo, en San Carlos, bueno, entonces, que obtuvo recientemente las PASO, ¿no? Marcolini va con su lista propia y con esta colectora del Frente Renovador. Solamente, ¿eh? Solamente eso. No es el único precandidato a intendente, entonces por Mendoza cambia. No, la Unión Cívica Radical no, porque bueno, no hubo acuerdo de último momento. El otro que es Leonardo Viñolo, el actual concejal de la Unión Cívica Radical y que propone a José Luis Matellanes, del Partido Demócrata, en primer término, Carlos Pía en segundo término y Alicia de Noguerol en tercer término. Bueno, y lleva cuatro colectoras, ¿no? 4 colectoras, la del Grupo Unión, Compromiso y Trabajo, que tiene como referente a Mauricio Aguín, la del Partido Demócrata que decíamos, la Fuerza Joven con Víctor García, la Unión Cívica Radical con Horacio Cortés. El Partido Demócrata, en este caso, la lista la encabeza Néstor Ortega, ¿sí? Es una lista del Partido Demócrata pura que sí, apoya justamente a Leonardo Viñolo, ¿sí? Así es, bueno, las 4 colectoras más la lista propia que tiene Viñolo son las que van a competir por las que PASO, tiene Ortega, ¿no? Y también tiene a la señora Galaguza también. Graciela Galaguza, exactamente, son algunas de los integrantes de esta lista del PD puro y que llevan como legislador en primer término por el 4º distrito a Ramiro Zaragoza. Claro. ¿sí? Bueno, allí en estaba esta la misma pregunta, lista. entonces, ¿qué iba a suceder con Ramiro Zaragoza? Exactamente, va como candidato a legislador en primer término por este sector, decíamos, del PD PRO, porque en San Rafael también se dividió el PRO, pero bueno, van en esa lista, y va como candidato en primer término por el 4º distrito, por este sector interno que apoya también a Cornejo. Claro, bueno, y en el tercer caso tenemos a Alejandro Molero, que también será otro de los precandidatos, y que lleva como concejales a un hombre del PRO, el caso llegó de a un Sebastián acuerdo. Martínez Barón. Llegó, digo, finalmente a un acuerdo con Sí, Martínez finalmente, Barón, bueno, hubo acuerdo y bueno, estará encabezando la lista de concejales, segundo término para el doctor Carlos Vega y tercero Marisa de Pieri. Y acá, bueno, aparece Claudio Alabre como senador
en tercer término. Exactamente. Y acá también en Molero llegó una colectora que es la del Partido Socialista, encabezada por Daniel de Montt, ¿no? Candidato concejal. Exactamente. Así están las cosas en General Alvear. Y lo que se destacaba es por allí, si bien veíamos algunos candidatos a legisladores en primer término, es complicado, ¿no? Para que entre. Recordemos que hoy por hoy Alvear tiene 6 legisladores, de los cuales a 3 se le termina el mandato a fin de año, En ¿no? diciembre. Y esto, bueno, por ahí la pregunta surge, ¿qué renovación habrá en la banca de la legislatura provincial en cuanto a gente de General Alvear, netamente de Alvear? Porque lo que hemos visto hasta ahora, no hay gente que vaya a ocupar los primeros puestos en su candidatura a legislador provincial. No, realmente. Decíamos lo de Ramiro Zaragoza, ¿no? Que Claro. como primer término como senador, pero bueno. Pero está- claro. Aparece Víctor Álvarez en un cuarto lugar. Sí. Eh, Pero es como va a decíamos, estar, es complicado que se renueve alguna Al menos de las 3 bancas. legisladores dejan su cargo. Terminan su mandato Cristian González, Wanda Paredes y Guillermo Guillermo Simón, que Simón. aunque no parece que no está, está. Bueno, y bueno, habrá que ver qué pasa con Molero también, Claro, ¿no? de seguir en campaña o de seguir progresando en lo que son estas pasos, bueno, también ver qué va a pasar a fin de año. Así que bueno, ¿qué pasa en el justicialismo? Con un Juan Carlos de Paolo que no públicamente no se definía hasta el último mismo minuto, viernes, sí. No había caso, no quería confirmar él que iba a estar encabezando la lista o que iba a ser el Era como precandidato. cantado, pero nadie lo confirmaba de manera oficial, ¿no? No, y tampoco públicamente en el día de hoy se quiso hacer mucha referencia de las negociaciones que hubo en Mendoza, los acuerdos, recién lo escuchábamos, y no dijo mucho más de eso de Paolo. Bueno, sí, acá aparece la sorpresa, ¿no? Gustavo Vendramin era el nombre que se barajaba para encabezar la lista de concejales de Paolo, sí, el actual asesor letrado. Trascendió Sí. y bueno, finalmente se confirmó esto. Bueno, María Rosa Leico, la locutora, acá aparece como segunda en la lista de Paolo, y esta sí fue uno de los nombres por allí que más sorpresa causó, Sí, ¿no? sorpresivamente, claro, muchos no tenían en cuenta esto, se sabía que estaba la posibilidad que una mujer fuera en segundo lugar, se habló incluso de Cecilia Galdames para ese puesto, pero bueno, de Paolo sorprendió con el posicionamiento así de María Rosa Leico. Una defensora del agro, Gustavo. Sí, la conocemos, bueno, muchos años trabajando en la radiofonía local y ahora, bueno, con un lugar de participación en la política. Y el tercer caso, o el tercer lugar para Ricardo Chetoni, un hombre de Bobo, un industrial que también estará integrando la lista, algunos de los nombres entonces de la lista de Juan Carlos de Paolo. Bueno, acá también se da una candidatura a legislador, pero decíamos muy lejos porque es suplente, senador suplente, en este caso Cecilia Galdames, la actual secretaria de Desarrollo. Por eso destacamos en todos los casos, tanto en el oficialismo como en la oposición, las pocas posibilidades que tienen de que haya nuevamente un legislador alberense, Claro, ¿no? y si el viernes nosotros tenemos que armar esta placa de Juan Carlos de Paolo, quizás entre los 3 primeros lugares hubiéramos puesto a Cristian González. Sí, no aparece González. No aparece Cristian González ni como concejal ni como precandidato tampoco a legislador. Bueno, lo querían aparentemente, o se vislumbraba la posibilidad de que González fuera candidato a concejal, primer perdón. concejal, ¿no? Pero bueno, finalmente González no habría aceptado. Bien, así que bueno, eso por un lado del Partido Justicialista. Tampoco hubo acuerdo con los otros precandidatos que se perfilaban en nuestro departamento. Claudio Rodríguez. El caso de precisamente. Claudio Rodríguez, Claudio de la Gente, como se hace llamar. Bueno, Claudio Rodríguez va a estar con Marcelo Botti en primer término como precandidato a concejal, Remy Barrera de Boven, también una dama en segundo lugar, y el tercer lugar para un joven que es Juan Ledesma, de aquí de General Alvear, como precandidato, ¿no es cierto?, en tercer término a concejal. Bueno, y diputado aparece otro hombre de los medios, Horacio Estela, ¿no? Sí, es que, y enseguida vamos a ampliar, porque también hay otra lista y donde también hay integrantes de los medios de comunicación de General Alvear, que bueno, hacen un pasito más, se animan y forman parte también entonces de la vida política. Bueno, mucha gente de los medios conformando las distintas listas. Pasaba el radicalismo con Nancy Vinichenko, María Rosa Leico, Horacio Estela. Y hay una entre- más. bueno, y hay una más también. Bueno, veamos la otra lista del justicialismo. Vemos entonces la otra placa donde aparece Eduardo Pico. ¿Sorpresa para algunos o no, María José? Y sí, por allí sí, porque se vislumbraba la posibilidad de que Illane fuera el candidato a intendente, ¿no? Claro, De que Gustavo Gustavo Illane. Illane. Más, No él se mismo había mencionaba la reconocido que estaba posibilidad trabajando. de Eduardo Pico. Sin embargo, apareció ahí y finalmente Eduardo Pico será el candidato en esta lista, que también tendrá a Germán Mutoni como candidato a concejal en primer término. Está la lista por allí, dentro del Frente para la Victoria, más ligada al kirchnerismo, ¿no? Sí, y con el apoyo, por ejemplo, de movimientos como es el caso de la Güemes, de Unidos Organizados, y también que responde a Guillermo Carmona, en la provincia. Exactamente. Fernanda Aguilera, otra mujer de los medios de Claro. comunicación, allí irá en segundo lugar, y Francisco Llosa irá en tercer lugar, y como diputado sí irá Gustavo Illane, ¿no? A quien se lo mencionaba con la posibilidad también de ser precandidato a intendente
por el Partido Justicialista. Entonces, bueno, así está planteado. ¿Qué va a pasar con Lucho Gutiérrez, Gustavo? También confirmó su propia lista, ¿no? Con Víctor Gutiérrez, bueno, también este hombre que hasta hace poco era del Frente Renovador, ahora del Partido Federal, de Rodríguez Sá, estará integrando y formando parte, ¿no es cierto?, de estas PASO con esta lista de concejales. Precandidato al doctor Pablo Torre en primer término, Alberto Alonso en segundo término y Cecilia Zeniuk en tercer término. Bueno, y como diputado, un hombre identificado con el Partido Demócrata como es el doctor Antonio Bardaro, ¿no? Ex concejal. Exactamente. Bueno, aquí están con Lucho Gutiérrez, que irá por afuera del justicialismo con el Partido Federal y como candidato o precandidato a la intendencia, ¿no? Así que bueno, ganadores, perdedores, seguramente que habrán muchos que se han quedado afuera, algunos que seguramente habrán estado en los 3 hoteles en Mendoza el último fin de semana tratando también de llegar a un acuerdo, de negociar, de tener un arreglo y de evitar también lo que es este filtro de... La cuestión de era PASO, estar, ¿no? da la sensación para algunos, ¿no? Sí, así que bueno. Como sea, sí, pero estar. estar a cualquier precio incluso. Exactamente, para igual algunos, ¿no? que lo que mencionábamos al principio de los partidos, poco queda de los partidos. Hay partidos incluso que hay candidatos desparramados por todos los frentes. Sí, e incluso también el precandidato Walter Marcolini, que en principio iba ahí con todos radicales, solamente con el radicalismo, bueno, suma también al Frente Renovador. Claro, por allí él, A una colectora, él se ¿no? jactaba de eso, de que llevaba radicales puros, pero bueno, sumó la del Frente Renovador. En el caso de Viñolo, que hablaba por allí de acuerdos, también lleva una colectora de radicales puros, es el en que este más caso, colectoras lleva también, y Viñolo. 4 lleva en total, exactamente. Así que bueno, todos llevan candidatos de otros partidos, eso sí hay que destacarlo. Todos van Sí. sumados gente de otros partidos, gente que por ahí uno no la imaginaba al frente de algunas listas, gente que va a militar con gente que tiene ideas totalmente contrarias. Sí, y No, gente una gran que ensalada para la gente también que tiene que ir a votar, ¿no? Sí, algunos que tienen otro tipo de participación social que hasta el momento no tenían vinculación alguna con la política y que, bueno, también se incluyen ahora en algunas de las listas. Así que, bueno, estamos en veda, mientras tanto, se han blanqueado muchas paredes, han incurrido en algunos errores algunos partidos políticos y, bueno, están trabajando en ese sentido hasta el 19 de marzo. Allí comienza también nuevamente la verdadera campaña, por decirlo de alguna manera, en búsqueda de lo que va a ser las PASO del 19 de abril. Gracias, Gustavo.